banda criminal. Y para analizar esto, me voy a comunicar con Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la ONG Cristosal desde El Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Aquí también es importante analizar, muy aparte de la data, incluso las cifras concretas en cuanto a la lucha contra la criminalidad en El Salvador, son los casos donde al parecer, según las organizaciones, no se ha respetado el debido proceso, incluso solamente para dar un ejemplo a nuestro auditorio, audiencias de 300 personas en bloque, es decir, sin individualizar, sin ver cada caso. ¿Para usted qué significa esto, Zaira? Bueno, en primer lugar, este régimen de excepción ha sido violatorio a los derechos de toda la población salvadoreña. El presidente muestra que se trata de capturas a pandilleros. Sin embargo, los registros que nosotros tenemos es que en su mayoría las personas detenidas no son pandilleros. Como usted muy bien decía, hasta este momento, desde que detuvieron a las personas más de 11 meses del régimen de excepción, desde que se detuvo a estas personas, se dio una audiencia inicial que era no de 300 personas, eran de 700, 600, lo menos que había en las audiencias era de 100 personas. Obviamente no se individualizaba a las personas y todavía están detenidas. A esto le sumamos que en octubre del año pasado se produjeron reformas a la legislación penal, lo que generó que se prolongara el periodo de la investigación, es decir, la fase de instrucción, hasta diciembre de este año. De hecho, se puede prorrogar hasta 2 años. Quiere decir que las miles de personas que se encuentran detenidas, no solo las imágenes de quienes estamos viendo ahí, que obviamente sí tienen o son pandilleros, sino las 65,000 personas que están detenidas en el régimen de excepción, todas no han sido individualizadas ni juzgadas hasta este momento. Hay que decir que El Salvador ya tenía detenidos a pandilleros y que los que han sido detenidos hasta este momento, al menos no han sido detenidos los responsables de la matanza de este marzo del 2022. Tampoco el gobierno ha presentado a los principales líderes de estas estructuras criminales. Eso es muy importante lo que usted dice, pero vamos a remontarnos años atrás. 2019 hay reportes, documentación acerca de estas posibles reuniones clandestinas entre, bueno, que no era en ese entonces el presidente Nayib Bukele, pues, pero con este grupo de pandillas, estos líderes, y definitivamente podría marcar un contexto de estos acercamientos o estas alianzas. Mi pregunta es, para usted, su perspectiva, ¿qué hay detrás de todo este plan de control territorial? ¿Qué hay detrás de esta megacárcel? ¿Qué hay detrás de todo esto que al parecer, el pueblo de El Salvador es algo positivo? Porque según lo que dicen ya no hay criminalidad en las calles. ¿Pero qué se esconde detrás de todo esto? Bueno, dos cosas esenciales. La primera, este gobierno se ha caracterizado por una excelente estrategia comunicacional. Todos los días hay información que genera una percepción de seguridad, pero no solo eso, de promoción al presidente. Recordemos que detrás está que él quiere reelegirse, incluso violando la Constitución, que tiene una prohibición expresa para la reelección. No quiere reelegirse, ya es un hecho, y esto viene acompañado con este tipo de mecanismos que son populares no solo en El Salvador, sino en América Latina. Hay que decir que las pandillas le han generado muchísimo daño a la población, asesinatos, etcétera. Sin embargo, este presidente y sus funcionarios negociaron con las pandillas ganar las elecciones y negociaron con las pandillas la disminución de homicidios desde 2019. Para un ejemplo, el gobierno recibió este país con 10,5 homicidios diarios en junio del 2019. Para julio del 2019, los homicidios habían reducido a 6 y para agosto ya teníamos 4 homicidios diarios. En ese momento el gobierno ni siquiera había implementado
ningún plan control territorial, como ellos le llaman, que por cierto no es un plan de seguridad, ha sido una cantidad de acciones y lo que esto está probando es que efectivamente tuvo esa negociación que el fiscal general del este de Nueva York ha señalado en la acusación que hace a 12 o a 13 miembros de esta estructura criminal de la MS. Señala con claridad que el gobierno de Bukele negoció con estas estructuras ganar las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas. Ahora, Zaira, para que nuestro auditorio nos siga, entonces tenemos año 2019, según la tesis, habría ocurrido estas negociaciones, estas reuniones clandestinas entre Nayib Bukele y los líderes de estas organizaciones criminales, como por ejemplo B18 Sureños, B18 Revolucionarios y las Maras Salvatruchas, que lo conocemos muy bien. Entonces, 2019, luego ¿qué pasó? En el 2021, en el Parlamento, pues utilizó el Parlamento para destituir a los magistrados que estaban precisamente investigando este caso llamado La Catedral, que tiene que ver precisamente con Nayib Bukele y estas investigaciones y estas reuniones secretas. Luego del 2021, y me parece también aquí acotar la presencia militar en el Parlamento cuando se pedía apoyo, se pedía 109 millones de dólares, si no me equivoco, para poder pues respaldar este gran proyecto de seguridad nacional que Nayib Bukele quería emprender y ahora lo está haciendo. Precisamente, lo que tenemos es que este presidente ha destituido, ya no tenemos Estado de Derecho, no tenemos Corte Suprema de Justicia independiente, destituyó al fiscal general que era electo legítimamente y el mismo día, que es el 2021, el mismo día que destituyó a la Sala de lo Constitucional, destituyó al fiscal, nombró a una Sala de lo Constitucional y a un fiscal afines a él. Y durante todos estos últimos años ha destituido a jueces independientes y ha nombrado a jueces sin rostro, jueces de quienes no sabemos cuál es su proceso y si tienen la capacitación adecuada. ¿Todo esto para qué? Hay que decir que en los años siguientes, efectivamente, los homicidios disminuyeron. El 2020 tuvo 4 homicidios aproximadamente diarios y el 22, tenía 3 homicidios diarios. Lo que ocurre en marzo de 2022 es la ruptura de la negociación que tenía Bukele con estas estructuras. Y la respuesta inmediatista fue ir al Parlamento y solicitar que se aprobara este régimen de excepción. Ahora, el tema aquí es que quienes han pagado son toda la población salvadoreña. Pero yo le pregunto, porque muchos nos están escuchando y dirán, ok, se reunió, hubo esta supuesta alianza, pero de pronto la percepción ciudadana es que ya no hay crímenes en las calles, la tasa de homicidios ha bajado. ¿De qué forma? Y esa es una pregunta directa. ¿De qué forma podría estar beneficiando y a quién? Porque tengo entendido que se está pidiendo la extradición de algunos rostros importantes y tiene que ver con estas organizaciones criminales. ¿Ese es el trueque que se habría hecho? El trueque que se hizo específicamente fue permitir que estos líderes que se llaman Ranfla Nacional siguieran operando, que estuvieran mejor en los que estaban detenidos, pero además se comprometió a no extraditar a Estados Unidos. Exacto. Y Estados Unidos ha solicitado varias veces la extradición de varios de estos líderes de estas estructuras. Y la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia lo han negado reiteradamente. Se comprometió a no extraditar, además les pagó, les daba una mensualidad para que mantuvieran abajo los homicidios. Eso significa que esta negociación es ilegal porque, y quiero aclarar, justo durante los años del presidente Bukele, la cantidad de detenciones disminuyó significativamente con respecto a los años anteriores. La disminución de homicidios no se produce porque hayan sido efectivos los planes de seguridad. Se produce por esta negociación ilegal que tiene Bukele con las estructuras mayores de la MS particularmente. Negocia dándole dinero, negocia evitando que los extraditen,
Incluso hay evidencia, y esto está planteado en la acusación del fiscal de Nueva York, que el presidente y su equipo de seguridad sacaron del país al Kroc, que es uno de los pandilleros miembros de la Rampla Nacional, después de que Estados Unidos y la Interpol dieran a conocer una difusión roja, que es una orden de captura, y El Salvador ya lo tenía detenido. Es decir, ha evitado la extradición y el procesamiento de este tipo de delincuentes a cambio de tener una imagen de seguridad en el país. Porque una no imagen de cierto. seguridad del país, Aire, permíteme aquí que por favor la corte, que ha trascendido las fronteras, que incluso en otros países, en otros territorios soberanos están viendo con buenos ojos esta acción, porque en definitiva este es un problema transversal de toda la región. Organizaciones criminales que hacen la vida imposible de los ciudadanos de pie, que cobran cupos, coimas, vacunas, como se llame en los países donde nos están escuchando, y que realmente ver a esos criminales ahí pues tratando de ya permanecer en un solo lugar, pues para muchos dirán, sí, es lo que debería hacer el gobierno, pero por otro lado también hay otra cara de la historia, que hay detenciones que muchos padres de familia incluso decían, por el simple hecho de tener un tatuaje, a mi hijo lo han detenido, así, simple. Sí, específicamente yo explicaba que los detenidos en su mayoría no son pandilleros. Efectivamente hay un buen número de pandilleros detenidos y aclaro que ya habían bastantes pandilleros detenidos. Sin embargo, los datos que nosotros tenemos a partir, además de testimonios de gente que ha logrado salir con medidas sustitutivas, es que la mayoría de las cárceles está llena de personas que no son pandilleros. Que son inocentes. Que son inocentes. Recuerden que hasta este momento no se ha juzgado a nadie, porque la fase de instrucción se ha prolongado hasta 2 años. Esto significa que hay personas detenidas porque tienen un tatuaje artístico. Hay personas detenidas porque viven en una zona de alto riesgo, es decir, donde había control de las pandillas. Y hay personas detenidas porque le cayeron mal al policía, porque la Fuerza Armada, que no tiene la formación en materia de seguridad, detiene a todo aquel baja de buses. No es cierto que haya una investigación previa para estas 65,000 detenciones. Nosotros consideramos que efectivamente las pandillas han hecho mucho daño, pero todo esto es una estrategia de comunicación de Bukele que detrás tiene, que está buscando la reelección presidencial. Y obviamente la población salvadoreña y la población de América Latina estamos cansados de la delincuencia y sí queremos que haya control, pero que los verdaderos delincuentes sean los que vayan a la cárcel, no que gente inocente esté detenida. Yo te agradezco mucho por esta comunicación a Zaira Navas, que se ha tomado el tiempo y es jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la ONG Cristosal desde El Salvador. Solamente termino con este dato, que en los últimos meses han sido capturadas 63,000 personas. No se sabe de qué se les acusa, no se sabe el proceso a profundidad y si realmente están relacionados con pandillas. También atención a esos casos. Muchas gracias, Zaira. Muy amable. Muy buenos días desde Perú.